Familia Benecer, hermanos y amigos, que Dios les bendiga en este día. Quiero invitarles para que abramos nuestras Biblias y leamos el capítulo 6, versículo 13 del libro de Hebreos, que nos dice de la siguiente manera: porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Nuestro tema en el día de hoy: ¿dónde tienes puesta tu esperanza? En nuestra congregación, hace un tiempo atrás, teníamos un hermano que cada vez que le encontrábamos y le saludábamos, él nos daba siempre una voz de aliento al expresar esta frase llena de esperanza: lo mejor está por suceder. Le conocí en dificultades, le conocí en momentos alegres, le conocí en momentos de proyecciones, de paz, de gozo, pero siempre en medio de toda circunstancia que él vivió, manifestaba su confianza plena y absoluta en el Dios que le estaba sosteniendo y en el Dios en el cual él creía que siempre, para el día de mañana, en la esperanza que le acompañaba, vería cosas mejores. La esperanza se define como el estado de ánimo que surge cuando se presenta como alcanzable lo que se desea. Utilizamos la palabra esperanza de distintas maneras. En cosas que son inciertas, la esperanza expresa nuestros deseos personales en cuanto al mañana. En ocasiones denota un deseo de algo sobre lo que no tenemos ningún tipo de control, un suceso de la naturaleza. Por ejemplo, tengo esperanza que llueva en el día de mañana. O por el contrario, tengo esperanza que mañana tengamos un día radiante, soleado, lleno de cosas buenas, que nuestro clima pueda ser el mejor. Nosotros podemos expresar la palabra esperanza también cuando creemos que algo puede llegar a suceder, en el caso tal, con nuestros hijos. Tengo la esperanza que mi hijo termine bien este año, pueda graduarse, o pueda casarse, o pueda salir adelante en el proyecto, en el emprendimiento que ha iniciado. La podemos utilizar en un sentido motivacional personal o hacia otras personas. Podemos decir: estamos esperando y tengo la esperanza que algo muy bueno me va a pasar o va a suceder con alguna persona. Si nos detenemos un momento a escuchar a la gente en nuestro alrededor o en nuestro entorno, nos daremos cuenta que muchos están obsesionados con la palabra esperanza. Y buscamos siempre que el día de mañana sea mejor. Quienes han perdido la esperanza son personas que han perdido la motivación para poder seguir adelante en la vida.
y buscamos una esperanza que no nos defraude, que no nos decepcione, una esperanza que no nos deje sin resultado al final del camino o al final de lo que nos hemos propuesto llegar o hacer o alcanzar. Entonces, cuando nosotros vemos este breve resumen, este breve análisis en cuanto a este tema y cómo manejamos la esperanza, nos surgen algunos interrogantes. ¿En dónde tienes tú puesta tu esperanza? ¿Quién es el objeto de tu esperanza? Cuando confías en el objeto de tu esperanza, ¿qué le pides? Si tu esperanza te defrauda o la pierdes es porque has puesto tu confianza en el objeto equivocado. Porque así somos nosotros los humanos. Nos dejamos llevar por motivaciones equivocadas en ocasiones. Nos dejamos mover por las circunstancias o porque otra persona nos induce. Y después, cuando no vemos lo que nosotros quisimos encontrar o lograr en el día de mañana, nos derrumbamos. Y al dejar claro que la palabra esperanza la utilizamos de diferentes maneras, es importante comprender cómo las Escrituras nos hablan de la palabra esperanza, mencionándola en toda la Biblia, que habla de este tema tan espectacular y tan especial y necesario para nuestras vidas, unas 129 veces. Y cuando uno lee la Escritura y el corazón se llena de fe, esa fe va produciendo la esperanza, porque la fe me sostiene en el día de hoy, pero la esperanza es para el mañana. Y cuando tú y yo empezamos a estudiar la Escritura, amigo, cuando tú entregas tu vida al Señor, la esperanza de un cambio, la esperanza de que algo nuevo suceda contigo, la tienen no solamente quienes te hacemos la invitación y quienes vemos que tú recibes a Jesucristo, sino también tu familia y tú mismo. Porque cuando uno tiene vida nueva, tiene esperanzas nuevas, renovadas. Tiene sueños que despiertan o sueños que vienen de parte de Dios e invaden nuestro corazón. Dios en la Escritura nos muestra la vida de hombres con los cuales tuvo sueños que lograron cristalizarse porque ellos le creyeron a Dios y siempre tuvieron esa esperanza en que Él les iba a cumplir. La esperanza cristiana es una esperanza que no nos decepcionará en ningún momento. Es una esperanza firme en medio de los tiempos difíciles que no se desvanecerá, que nunca nos decepcionará, que no puede ser hallada en una cosa, en un lugar, ni en el dinero, ni en los títulos, ni en los reconocimientos humanos, porque la esperanza bíblica solo puede ser hallada en una persona, Jesucristo de Nazaret. Y como solo puede ser hallada en una persona, el texto bíblico en el día de hoy nos enseña tres cosas que son fundamentales para que tú y yo como creyentes y para que tú y yo, amigo que me estás escuchando, puedas lograr comprender la profundidad de lo que el Señor nos da cuando le conocemos y de lo que es empezar a caminar de la mano del Señor. Lo primero es que cuando conocemos la persona de Jesucristo, que es la esperanza de gloria para cada uno de nosotros, que es como el apóstol Pedro lo dice en su primera carta, una esperanza viva, entonces lo primero que vemos es que Él es una esperanza confiable. Que Cristo, en segundo lugar, es una esperanza que sostiene la vida de nosotros. Y que en tercer lugar, el Señor Jesucristo es una esperanza que trasciende. Es decir, que no queda solamente en lo que es aquí, en esta vida terrenal, sino que es una esperanza que va más allá. Y el escritor a los hebreos sabe que los hermanos están sufriendo, que muchos se han desanimado, han decaído en su fe y que necesitan con urgencia un mensaje que les revitalice, que les ayude, que pueda darles a ellos una voz de esperanza,
Una voz que les permita darse cuenta que no es todo lo que está delante de nuestros ojos lo que realmente tiene ese valor que a veces le damos nosotros cuando lo tenemos y cuando lo perdemos, y que nos lleva a nosotros, mis queridos, a vivir una vida a veces de derrota en cosas en las cuales nosotros no debemos sentirnos derrotados. Si tenemos al Señor, tenemos que aprender que la esperanza proviene de Él, y que Él nos alimenta día a día y nos ayuda. Los hebreos están siendo exhortados en medio de todo sufrimiento a continuar progresando hacia la madurez. Muchas veces dejamos de crecer porque nos fijamos en todas las circunstancias que tenemos, y aún como creyentes hemos puesto nuestra mirada en el lugar equivocado. Cuando se pone la mirada en un lugar equivocado, la esperanza se evapora, se desvanece. Cuando nuestra mirada está puesta en el autor y el consumador de la fe, nuestra fe es una fe y una esperanza que se mantienen latentes, vivas en medio de tiempos difíciles. Y el escritor les está persuadiendo entonces a que se den cuenta que hay cosas mejores que las cosas terrenales. Cuando tú estás con Cristo, si pues estás con Cristo, le decía Pablo, y le dice Pablo cuando escribe la carta a los Colosenses, y nos lo dice a nosotros, entonces busca las cosas de arriba y no las de la tierra. ¿Y por qué las de arriba? Donde está Cristo sentado, y donde Cristo está presto a escuchar nuestra oración y ayudarnos para que podamos seguir hacia adelante. Y les está persuadiendo porque vendrán cosas nuevas para sus vidas. Vendrán cosas nuevas para tu vida, hermano, hermana, amigo. Si tomas al Señor y le recibes y te arrepientes de tus pecados, Jesucristo nos enseña, y la palabra de Dios nos dice que Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por Cristo, y que el que está en Cristo, una nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Qué maravilloso es tener al Señor. Quizás muchos de nosotros recordamos cuando estábamos sin Cristo, sin Dios, sin esperanza en este mundo. Pero venimos al Señor y nuestra vida es reubicada en nuestra existencia, y entendemos que no fuimos creados al azar, sino que Dios tiene un propósito con tu vida y con mi vida. Que no hay nada casual en los planes de Dios para ti y para mí, que Dios es maravilloso y poderoso, y por eso nosotros debemos entender que nuestra esperanza, en primer lugar, es una esperanza confiable. Y es una esperanza confiable porque está puesta en una persona, y esa persona es Cristo. No es el político de turno, no es el jefe con el cual tú trabajas, no es el vecino que es muy amable, pero que es un hombre o una mujer llena de dificultades y debilidades y flaquezas, y que algún día nos va a fallar. No es la esperanza de que un hijo que es tan buen hijo nunca nos va a defraudar, porque siempre pasarán todas estas cosas. Es la esperanza en Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, en aquel que tiene una vida indestructible y que nosotros nos acogemos a Él, y es nuestro refugio y nuestra ayuda. Es Él el que nos habla, Él es el que está a nuestro lado y nos dice: yo soy tu ayudador. Nuestra confianza, nuestra esperanza está puesta en el Cristo maravilloso que venció en la cruz del Calvario y exhibió a las potestades de las tinieblas, al mismo Satanás públicamente, que fue sepultado y que venció. El Padre le levantó de entre los muertos al tercer día, y que vive y reina por los siglos de los siglos. Nuestra esperanza está basada en la promesa que Dios hace en su palabra. Y el escritor a los Hebreos toma como referente lo que el Señor le dijo a Abraham. El capítulo 12 del libro de Génesis nos dice a nosotros que Dios llamó a Abraham y le dijo que haría de él una nación, que le bendeciría,
Pero esa palabra dada por Dios a un hombre con una mujer que es estéril, fue caminando, porque es la palabra, la promesa, lo que en hebreo es el dabar, es una palabra profética que a través de los años y de los tiempos fue cumpliéndose de acuerdo a cada etapa que Abraham y Sara vivieron. Pero este referente es tan grande que Dios fue el que habló, por eso es confiable nuestra esperanza en Él. Y Abraham todos los días, todos los meses y todos los años esperaba el cumplimiento de esa promesa. El libro a los Hebreos, el capítulo 10, versículo 23, nos dice a nosotros de la siguiente manera: mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Yo no sé qué cosas te ha prometido Dios a ti. No sé en tu vida privada con el Señor cuántos diálogos has tenido, cuántas peticiones has llevado y cuántas respuestas te ha dado Dios, que algunas ya se cumplieron, pero hay alguna promesa que tú estás esperando que llegue a cumplirse en tu vida. Y cuando Dios ha hablado a tu corazón, cuando tú ves la Escritura y esperas y proclamas que la Escritura es verdad y esperas que la Escritura se cumpla, quiero decirte, mi querido hermano y hermana, en ningún momento desfallezcas en tu fe. La fe en el Señor no nos va a dejar avergonzados, la confianza en el Señor no nos va a dejar avergonzados, porque cuando Él ha hablado, esa es una promesa que es firme, que es segura, que Él la va a cumplir, es confiable. Y el escritor a los Hebreos nos dice a nosotros, mis queridos hermanos, que Él le dijo a Abraham: yo te voy a bendecir, yo voy a hacer contigo todo lo que he dicho. Y habiendo esperado con paciencia, Él alcanzó la promesa, pero Dios hizo algo con los herederos de la promesa. ¿Y quiénes son los herederos de la promesa? Abraham, Sara y el pueblo de Israel, y por ende y por fe cada uno de nosotros que quedamos incluidos dentro de esa promesa que Dios le hizo a Abraham, que sería el padre de todas las naciones. Indudablemente el pueblo judío fue escogido de entre todas las naciones. Dios formó ese pueblo cuando permitió que Abraham fuera hasta Egipto, luego Isaac y luego Jacob, y entraran allí a través del desierto. Entró Jacob con sus hijos, José, y se fue formando el pueblo, se multiplicó y luego fueron libres por la mano poderosa de Dios a través de Moisés, porque la palabra se iba a cumplir. Pero de ese pueblo vino el Salvador de la humanidad, la promesa, aquel en quien tú y yo confiamos, aquel en quien tú y yo vamos a desahogarnos día a día en medio de nuestras dolencias, en medio de nuestros pesares, en medio de toda nuestra ansiedad. Y el Señor, que vino a los suyos y los suyos no lo recibieron, de los dos pueblos, judío y gentil, derrumba la pared intermedia, que era una pared étnica, y forma un nuevo pueblo que es la iglesia del Señor. Por tanto, esto nos hace a nosotros también por la fe herederos de la promesa. Tú y yo somos herederos de la promesa, es decir, de la salvación de Cristo, nuestro amado Señor, nuestro amado Salvador. Pero el Señor en su tiempo dice que Él afirma su propósito y Dios da seriedad a su palabra, a su promesa. Hermano mío, usted y yo podemos hacer trato con otra persona y a veces ese trato con la otra persona se quebranta. Hay personas que son inserias, hay personas que no cumplen y eso se le llama un pacto, se le llama un tratado, algo que uno firma. A veces lo llevamos ante una autoridad superior, pero es que aquí hay algo que es maravilloso. Dios ha hablado y no hay alguien que sea superior a Él con quien Él pueda sentarse a firmar un trato, a decir, vamos usted y yo porque usted es superior a mí. No, Dios está por encima de todo. Entonces Él interpuso juramento por sí mismo en dos cosas. La primera, que Él no miente. Y si tú tienes en cuenta lo que está hablando la Escritura,
debe llenar tu corazón de tranquilidad. Dios no miente. Si Dios dijo que tu vida va a ser una vida de gran bendición, espera en Él, porque tu vida va a ser una vida próspera de bendición. Si Dios dice que te va a usar, si Dios te ha dicho que te va a llevar a las naciones, pues espera la palabra del Señor y obedece a esa palabra, porque Él no miente. Cuando Él habla de nuestra familia, Él no miente. Cuando tú lees la Escritura, te acercas a una palabra que es viva y eficaz y que sale de los labios del Dios que es veraz. Nuestro Dios es un Dios en el cual fue probado en todo, pero no se halló mentira en sus labios, no se halló pecado en Él. Y no solamente Él no miente, sino que hay otra cosa por la que Él juró por sí mismo, y es que Él cumple lo que promete. ¿Cuántas cosas hemos dicho o nos han dicho y nos la han prometido y no nos las han cumplido? ¿Cuántas esperanzas quedaron rotas por personas que no cumplieron sus promesas? Y las otras personas que habían escuchado esas promesas tenían esperanza del cumplimiento de lo que se les había prometido. Tú quizás en algún momento hiciste una promesa que llenó de esperanza el corazón de tus hijos o de una de tus hijas o de tu esposa o de tu esposo y no la cumpliste. Quizás sucedió en algún momento dado en el cual tú creías poder cumplir algo y por alguna razón quizás ni explicaste el por qué no lo cumpliste, pero no llegaste a percatarte del efecto negativo que hiciste en las otras personas que te escucharon, como fue matar la esperanza que pudo haber en ellos o en ellas. ¿Saben, mis queridos hermanos? No sucede así con Dios. Dios es fiel a su palabra, Él la cumple y Él juró. Y el hecho de que Él haya jurado, que haya interpuesto juramento por sí mismo, nos da confianza a quienes nos hemos refugiado en Él. No hay un refugio más seguro que ese refugio que se llama Dios, el Dios nuestro. Cada vez que nosotros le fallamos, cada vez que nos equivocamos con otras personas, cada vez que es necesario que nosotros vayamos con el corazón quebrantado a alguien, no vayas en primer lugar a buscar ayuda de los humanos, busca la ayuda del Señor, refúgiate en Él. Mira, esto que nos está diciendo es tremendo. Él da una palabra de promesa, Él es el que no miente, Él es el que cumple lo que promete y en Él podemos refugiarnos. Esto da confianza, nos fortalece para continuar. Dios no nos ha llamado para quedarnos a la mitad del camino. Dios nos ha llamado para cumplir y llevarnos de principio a fin. El que empezó en nosotros la buena obra, la va a llevar hasta el final. Si mantenemos nuestra vida centrada en el Señor, nuestro enfoque en el Señor, la esperanza crecerá en nosotros de que Dios va a cumplir todo lo que ha dicho paso a paso. ¿Te parece mentira? Quizás tú piensas que Dios no puede hacerlo, pero quiero decirte, para Él no hay nada que sea imposible. Sus promesas producen fe que dan esperanza. Cuando yo voy a la Escritura y busco y encuentro todo lo que Dios dice en cuanto a mí, porque la Escritura es para mí, mi corazón se llena de fe y digo, mañana, dentro de un momento, Dios se manifestará y hará grandes cosas en favor de mi vida. Abraham tuvo que vivir una vida de bendición, pero él aprendió. El libro de Romanos, el capítulo 4, versículo 18, nos habla de Abraham y nos dice que él vivió esperanza contra esperanza. Y en otras versiones diferentes a la Reina Valera nos enseña que él contra toda esperanza se mantuvo fiel y esperó con paciencia. ¿Qué tan paciente eres tú para esperar cuando Dios te dice algo? No desvíes
el lugar ni la persona donde tengas tu esperanza. Abraham sabía que Dios no le iba a fallar. Y todos los meses cuando hablaba con Sara se daba cuenta que no había quedado encinta. Y él seguía esperando, y como esperó con paciencia y esperó con esperanza, obtuvo la promesa. Y esto es grande, hermano mío, porque va a venir un proceso en la vida de cada uno de nosotros, porque vamos a pasar por momentos difíciles, porque van a venir situaciones que tú y yo a veces no entendemos, quizás las estás viviendo ahora y dices, pero es que Dios me prometió. Sí, pero es que todo este proceso hace parte del cumplimiento de la promesa del Señor, y ten confianza en Él, no pierdas tu esperanza, Él es confiable. Él no va a cortarte a la mitad del camino, a menos que tú te desvíes, que tú apostates de la fe. Ya es otro asunto, pero mientras te mantengas con el Señor y estés pasando por el fuego, mientras estés pasando por el agua, date por bien servido y bendecido, porque es Dios cumpliendo su propósito en ti. La promesa no se va a ir de tu vida, es irrevocable esa promesa. Mantén viva esa esperanza. Debemos asirnos, agarrarnos a la esperanza que es el Señor. Nuestra esperanza, en segundo lugar, es una esperanza que nos sostiene. Así como es confiable, nos sostiene. El escritor aquí a los Hebreos nos dice a nosotros que tenemos como seguro y firme ancla del alma. El ancla en el alma es el que sostiene. Cuando una embarcación está en un lugar y desea detenerse, si es en una tormenta o si está llegando a la orilla de algún puerto, una de las cosas que hace el capitán del barco es soltar el ancla para que el ancla sostenga la nave en un sitio. Y Dios quiere sostener tu alma y la mía, tu vida y la mía, en un sitio que se llama su palabra, sus promesas. ¿Cuántas tormentas puedes estar librando? ¿Cuántas situaciones puedes estar viviendo? ¿Cuántas circunstancias y ataques de las tinieblas pueden estar llegando a tu vida y estás sin soltar el ancla? Esa ancla que está ahí es el Señor. Lo tenemos, la esperanza nuestra puesta delante de nosotros es el Señor. Permite que esa ancla le dé paz en la tormenta y le estabilice emocional y espiritualmente, porque cuando vivimos esos momentos tan difíciles, esos momentos en los cuales nuestra alma parece no aguantar más, cuando queremos gritar, cuando queremos llorar, cuando queremos muchas veces expresiones como querer salir corriendo porque no soportamos más, está el ancla de nuestra alma que es Cristo. Está aquel que dice, mira, yo te voy a ayudar, y aunque vengan situaciones, aunque vengan circunstancias, mantente tranquilo que yo tengo todas las cosas ahí. Y el tener todas las cosas, el que el ancla esté ahí en tu alma, mis queridos hermanos, te ayuda para que tú sigas dependiendo del Señor, porque esa ancla es segura, está ahí y Él tiene todo bajo control. ¿Me estás oyendo? Todo bajo control. Nada escapa a la soberanía de Dios. Es que no hay relación con un Dios que sea ajeno al dolor humano. No tenemos relación con un Dios indiferente. Tenemos relación con un Dios que nos ama profundamente y con un Dios que dice, mira, si tú dependes de mí, y aún muchas veces dejamos de orar, dejamos de depender del Señor, pero Él tiene todo bajo control. ¿Y sabe qué es lo que más nos puede desestabilizar a nosotros? Que se nos salga la vida de control. Esto se salió de control. No. Si tenemos al Señor,
y usted ora y está en obediencia, no puede salirse de control. Dios va a hacer todo lo que ha planeado y prometido para ti. Y tú dirás, es que pasa el tiempo. A Abraham le pasó el tiempo, humanamente, pero divinamente Dios lo sostuvo. Sostuvo a Sara. Y tú dirás, es que estoy pasando por esta situación, pero no, Dios te está diciendo, confía en mí que yo estoy para ayudarte. Lo que yo he pensado para ti, mis pensamientos para ti son pensamientos de paz para darte lo que tú deseas, en otras versiones, para cumplir la esperanza que tú tienes. ¿Estás viviendo esas situaciones? Pues quiero decirte que nuestro Dios está ahí a tu lado. Mi esperanza en Él y tu esperanza en Él no nos va a dejar avergonzados. El que confía en Él no será avergonzado. He vivido situaciones donde he pensado que la embarcación ya se hundió, pero viene mi amado Señor con su amor y su misericordia y nos rescata y nos saca adelante. Mi hermano, cuando desarrollamos una intimidad fuerte con el Señor, nada ni nadie nos mueve de esa roca que es el Señor. Cuando vivimos con seguridad es porque hemos aprendido a mirar el amor y a disfrutar del amor y la bondad del Señor. El salmista dijo, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Y esto es importante, hermanito. Cuando vivimos confiados en el Señor, que pasó una cosa, que vino la otra, y de verdad el alma se siente afligida, pero aunque nos sintamos allí, mantengamos nuestra confianza y nuestra esperanza en Él. Él es todo para nosotros. Sabe, hermano, a veces sorprende ver cómo hablamos cosas del Señor que no dicen mayor cosa del Señor. Es que el Señor es el que sostiene tu vida. Es que esta es una esperanza. Cristo, esperanza de gloria. Cada día que voy a Él y cada día que tú llegues a Él, le puedes decir en medio del sufrimiento, mira, Señor, en medio de lo que tú puedas vivir, de tus planes, de tus sueños, esos sueños por los que debes seguir luchando si vienen de parte del Señor, tú me sostienes, y proclamar Él es nuestro proveedor, pero a la vez estar atento a las puertas que Dios va a abrir para que tú también puedas laborar, para que tú puedas estudiar, para que tú puedas prepararte, para que tú puedas hacer lo que Dios quiere que tú hagas. Pero quiero motivarte en esta mañana y decirte, mira que el Señor está presto a ayudarte y te da la mano y no te deja y te sostiene. Cuando Pedro caminó sobre las aguas mirando a Jesús, iba caminando, iba en una obra sobrenatural, porque la iglesia debe aprender a moverse en lo sobrenatural. ¿Y cómo nos movemos en lo sobrenatural? Creyéndole al Señor, a su palabra. Quiero ir hacia ti, Señor, ven. Cuando Él quita su mirada, dándose cuenta que realmente estaba viviendo, caminando en lo sobrenatural y que las aguas le estaban tocando y empezó a hundirse, clamó al Señor y le dijo, sálvame. Y el Señor le salvó, le ayudó. Pero sabe, mi amado y querido hermano y amigo, tenemos que mantenernos con nuestra mirada, con nuestro deseo, con nuestra vida dependiente y profundizándola en la palabra de Dios y en la oración. Esta seguridad que nos sostiene, esta esperanza que nos sostiene es firme. Yo he encontrado gente que un día dicen una cosa y llenan de esperanza el corazón de otros, y al siguiente día cambian de parecer y después son personas de doble ánimo,
por cualquier circunstancia se dejan mover y pierden fácilmente motivación, fe y por ende la esperanza. Pero Cristo es nuestra esperanza que nos sostiene firme, Él no es fluctuante. Cristo no se levanta un día pensando una cosa y al día siguiente pensando otra. Nuestro Dios tiene todo organizado en tu vida. Cada detalle, por mínimo que te parezca, ya Dios lo tiene en su control, en sus manos y sabe lo que va a hacer. Él no es de doble ánimo, Él es firme y nos estabiliza. La firmeza da esa estabilidad cuando tú eres firme en lo que piensas, cuando tú tienes firmeza en que debes congregarte los domingos, cuando tú eres firme en que debes hacer tu devocional, cuando tú eres firme en la manera como debes tratar a tu esposa, a tus hijos, cuando tú eres firme en todo lo que el Señor ha puesto en tus manos para cuidarlo, mis queridos hermanos, entonces usted ve cómo Dios le sigue sosteniendo en cada cosa. Y cuando viene ese momento de necesidad, usted clama al Señor en cualquier área de su vida y el sustentador es Él. La palabra nos enseña, cuando Pablo está hablando a los efesios acerca del matrimonio, de la relación de esposo y esposa, utiliza también la relación gráficamente del Señor con la iglesia y dice que el hombre debe cuidar a su esposa y debe sustentarla, así como Cristo cuida y sustenta a la iglesia. Deténgase un momento ahí y pensemos en eso. Cristo está cuidando y sosteniendo tu vida y mi vida. Es una esperanza que nos sostiene. Es la esperanza, no es una. Es la esperanza que sostiene nuestra vida. Y nuestra esperanza, en tercer lugar, es una esperanza que trasciende. El escritor nos dice que penetró detrás del velo. La ascensión tiene una profundidad increíble para mostrarnos que nuestro Dios no tiene límites en cuanto a su soberanía y en cuanto a su poder. Él, el soberano de las naciones, el amado de nuestra alma, penetró detrás del velo. ¿Y qué quiere decir que penetró detrás del velo? Está diciéndonos que Él abrió el camino. Cuando Cristo entregó el Espíritu, el velo del templo se rasgó en dos para darnos a entender que a través del velo de su carne, tú y yo tenemos libre entrada a la presencia del Señor. El Señor abrió ese camino. Por nosotros llegó allí al lugar donde estaba el Padre, donde está el Padre, y está allí como un precursor, como alguien que ha ganado la guerra, no la batalla, la guerra. Las batallas las ganamos nosotros, pero ya la guerra por nuestras almas, por la salvación, está ganada. Cristo la ganó en la cruz del Calvario, y como Él la ganó, nosotros podemos descansar y podemos disfrutar y podemos tener la seguridad que al partir de esta tierra, mi querido hermano, nuestra esperanza que trasciende es que vamos a un lugar que Él fue a preparar para nosotros. Y como Él fue a preparar ese lugar, mientras nosotros llegamos, Jesús no está allí descansando. Jesús está como sumo sacerdote intercediendo por la vida de su iglesia y por todas las cosas que usted y yo llevamos delante de su presencia, por cada situación, defendiéndonos a nosotros como su iglesia. Por eso esta esperanza maravillosa que tenemos puesta en Él nos ayuda, porque Él es nuestro sumo sacerdote, y queremos decir que cuando usted y yo ponemos nuestra esperanza en cualquier otra cosa terrenal, siempre nos va a fallar, pero nuestro Cristo nunca nos fallará, porque Él tiene todo poder, porque Él es vida y porque Él nos ayuda de una forma tan especial que no hay nadie aquí en la tierra que pueda hacer lo que Él ya hizo por nosotros y lo que sigue haciendo para sustentar, para ayudar, para que tú y yo podamos tener en nuestra alma esa serenidad, ese alivio, ese socorro, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. En conclusión, la esperanza es más que solamente desear que las cosas funcionen. Es descansar en el Dios que sostiene las cosas en sus sabias y poderosas manos.
Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude y que tú puedas preguntar y evaluarte en este día, ¿dónde tengo puesta mi esperanza? Si está en Dios, te felicito. Si la has puesto en otro lugar y tu vida se ha ido derrumbando, retoma el camino y ven al Señor. Pídele perdón. Si no lo conoces, acéptalo. Y si lo conoces, reconcilia tu vida en este aspecto con Él. Oramos y le decimos a Dios, Padre, gracias por este día. Gracias, Señor, porque mi confianza y mi esperanza están en ti. Si tú tienes esa esperanza en Él, dile, Señor, alimenta mi alma día a día. Permíteme mantener mi alma llena del gozo y de la esperanza en ti. Padre, gracias te damos por las personas que no te conocen, que no conocen a Jesucristo como su Señor y Salvador. Si usted no ha recibido a Cristo, quiero invitarle, acéptele. No hay otro que le pueda dar a usted la salvación. No hay otro que le pueda dar vida eterna. No hay otro que le pueda traer vida en su alma. Y usted en esta tierra algún día terminará su peregrinaje e irá a la eternidad. Para llegar allá tiene que prepararse acá. Reciba a Cristo como su Señor y Salvador y dígale, Señor, hoy te acepto como mi Señor y mi Salvador. Te pido perdón por mis pecados y te pido que mi nombre quede escrito en el libro de la vida. En Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde y que Dios nos siga ayudando. Amén.